Hacen la misma técnica, que el equipo del primer equipo, ¿no? Pero esto es muy bien. No, bueno, los dos son de fuera. Gabriel, ok. Un gol la mía vende este a 13. Yo lo pillo aquí. Es que tonto. Ya sabía, el Saúl siempre dice que los barrios en Valencia son del tipo de Valencia. Ay. Corto, la derecha. Voy a buscarlo, se llama, es un influencer de Valencia. Esta hace nada estuvo en Valencia. De hecho, esta foto es en Valencia. No hace nada. Ella es de pueblo al lado del estudio que estuve. No había un profesor 3 horas. Pero ya no se la santa, ¿eh? No ha hecho cosas. Uy, que mira, hermano, la mía. Vamos. Los hierbas de PC. Y otros que llaman Heine que le piden. Heine. La marca esta de cerveza. Ah, coño. Heineken. He entendido Heineken. No me acuerdo que dijeron, por cada gol que metamos, más una cerveza. O sea, más un paquete de cerveza. Qué majos. Son magos, No, en plan, vale. Ya. El chicle en cámaras, tío. Primero que ha preguntado. Ha sido el sí, tiene todos lados, hermano. En el juego este, tú juegas llegaste por el juego este y jugamos Replay. Ahí, bro, luego también el GTA, hermano. Ya, el GTA está muy malito. Me llamó el otro día, el con Saúl a las 3 de la mañana jugando los dos en su habitación al GTA. Ah, seguían jugando. A las 3 de la mañana me llamaron. Bro, ¿tú sabes que llevaban a la bajada ya 15-16 horas seguidas? No, es que me lo creo, está muy malito. Bro, salimos de fiesta y al volver, el Jeff fue a casa del Saúl para jugar al roleplay. Se quedó hasta las 11 de la mañana despierto jugando al roleplay. Se fue a dormir y luego se levantaron a las 6 o 7.
cuando le da a las 6 o 7 y comieron y a jugar otra vez. Cuando le da por un juego, hermano, se dice que flipa. Bueno, yo también, hermano. Cuando le dio por el Valorant conmigo, sí, unos 2 semanas, que le ¿Vais levantaron. Valorant? Yo muchísimo, bro. ¿Tú lo has hecho? ¿Tú lo has jugado? En plan, lo he jugado. Pero no... Pues eso era, hermano, me levantaba, le llamaba Era flaupada y hasta que nos durmiéramos. Sí, es como... Flow Paladins, pero bien hecho. Como el Call of Duty o uno de estos, pero con habilidad. Valorant está guapo. Pero dejó de jugar porque era muy malo. Sí, ¿verdad? Te lo juro. Que a lo mejor se me quita en el fondo jugar. Sí, sí, pero entonces juega mucho. Es un viciado, hermano. ¿Eh? El fondo es un viciado. Ya, pero siempre. Sí, no más. Jugador de calidad. ¿Y ese? Mira dónde lleva los juegos. 6-7. Oye, lleva los pantalones, joder, todo. Vendrán contra italianos. Pero no me comunico. Vale, explico un poquito. Io parlare italiano, mio fratello. Tutto italiano, sì. Yo voy con el equipo... Yo voy con el equipo que vaya perdiendo. Pero como van empate, pues no voy con nadie. Yo voy con... el amarillo. Porque al de amarillo no se la pasa, tío. Total. Bueno, la grada. Tonto. Es que tengo un 0%. Gol. No sé si tengo 0% y mañana para aportar el 0%, ¿sabes? ¿Tienes cable? De verdad. Lo digo porque yo tengo batería portátil, hermano. Ah, no, que tengo 0% de líquido. Ah, Vale, está a punto de que quemarse, güey. yo te de fumar, bro. Yo quiero. Es que realmente me deja un sabor de vida. Sí que fumar, pero no fumar. Pero, ya pues no vuelve. Cuando dejas de fumar y luego vuelves, hermano, la nicotina te sube a la cabeza. Y el segundo de los líquidos. A mí no me molesta. Tampoco. Sí, pero esta noche hasta que ahora te queda. A ver si salís por la zona. Yo creo que nos quedaríamos seguramente jugando a la Wii.
Sí, plan es todo. Este que hicimos cuando vinimos llegando, yo creo que lo hicimos como, a lo mejor de 4 días que vinimos, creo que lo hicimos como 3, en plan, 2 con el 10 y 1 contigo. Tengo que cambiar el día. Sí, es verdad, bro, la pinta. Ya, bro, no está bien. Tenemos que hacer una Levi. No tiene, tío. Bueno, creo que sí que tiene, pero el Saúl estará gordo, hermano. No estoy flaco ahora, de verdad. Está el dapo, de verdad. Y el Saúl con el 60 años, bro. Yo sé que no lo veo. Pasa. Ah, sí. Que yo, desde que se lo hizo, no lo he vuelto a ver. Al Saúl, desde la fiesta. Pero si lo he visto cenar. Desde el domingo o lunes. Creo que no hace un día que no veo, pero puto daño, hermano. No viene el cabrón, nos pone el piso del trabajo. Trabaja. Del trabajo y porque tienen que pagar una multa. De seguramente. ¿Por? ¿Desde el trabajo? No, le pillaron conduciendo. Borracho. Tiene un juicio. Madre mía. Es la cabra, bro. Pero. Es que. No. Es que iba en plan, el pavo ya le pagaron una vez. Y no le pidieron carne por suerte, hermano. Y se la sudó, todo el mundo le decía que parara, que le iban a pillar. Se le estropeó la caja de cambio. La arregló él. Sí, creo que él la arregló él o cuando iba al taller. Y yo un día de fiesta borracho, bueno, y dijo, pillo el coche. De la autopista se le quedó parado. Y no sabía qué hacer tal, pues se ve que llegó la policía. Y le pillaron. Tiene juicio el martes. Hubiera dejado el coche. Ya, yo también. Es que claro, necesito mucho bro. Mínimo se lo van a quitar, yo creo que un año o 2 años. No, la mitad, no. Depende de cuánto dio. Son españoles. No, no sé, yo creo que es español. 72, 72, igual, Yo una vez jugué solo. Nada. Había llegado ayer a Barcelona, se llevaba 2 semanas y que se ha mudado aquí. Gitanos, lo mismo. En mi pueblo. Aquí en Breva. Tu pueblo, ¿cuál es? Puta. Aquí al Eso lado. es la Valldoria, bro, y Breda. Pues, entre Breda y la Valldoria está Río. Ahí vive Malaguita también. Y bueno, la mayoría, que somos buenos amigos. Tú, aparte de mi Malaguita y Jeff, ¿quién son buenos amigos? Aquí, ya está, hermano, ya está. El que me cayó muy bien fue el Paul. Pero el Parra. Eso me
cayó bien, bro. Y el que me cae bien es el Roberto. Sí, el Roberto es. A mí me cae bien. No, en plan, no. Pero porque, bro, cuando venimos de Saúl el Pavo, quería dormir con nosotros, en plan. Creo que el sitio que yo me quedé fue un pupa en el suelo, ¿sabes? El Pavo quería dormir y yo, que si quería hacer nada, yo no. No, mi hermano. Pero, sí, tío, ¿qué te pasa cuando sales de fiesta? De desbloquear y ya tienes la tensión. No estoy exagerando. ¿No? Bueno, ahora me pasa. Soy el Ron, hermano. Su día ya lo quemé demasiado, bro. Sopo. Ahí. Me va a poner más por culo. Frank Shooter. Madre mía. Ah, claro, Pero vaya, a los analistas no les hemos dicho nada, ¿no? Va Málaga, ¿no? Pero por la noche o se queda sábado. Joder, hermano, se podría haber quedado sábado. y que vamos a Portaventura y no se quiere quedar ahí porque iba a mirar, a ver si Gel quelque chose, Abish. Hey! ¿Tú qué haces? ¿Cómo que trabajar? Si estás en San Rico. ¿Qué vas a trabajar tú, hermano? Ah, no, ahora estás en Waldo. San Rico. ¿Viendo qué? La que guapo, ¿no? Al menos está cerca. Pero que se venga el partido, bro. Y a Málaga, loco, que está jugando el Paris Saint-Germain. Cálmate, Sí, está jugando el PSG. ¿Quién habla? Fuera a trabajar con el cubano, ¿verdad? Ey, ¿qué pasa? Espera, que le hago el FaceTime. ¿Qué pasa, loco? ¿Eh? Qué cabrón. Está rosqueando. a ver si ellos sin favor. Esto es de breva. Amigo de... Bueno, es amigo de mi hermano. ¿El Cobo? Sí. Claro, puñeta. Tú, que te he traído una moneda de Pascua, hermano. Sí, he traído una moneda de Pascua. Pero yo no salí de fiesta. Eso lo digo. Muy bien te lo paso. Ha venido el Ibai, pero todo el día. Se ha quedado durmiendo en casa. Y el chef ahora viene. Ya luego para la noche nos vemos. En plan,
le dijiste, pero tu hermana es 04, ¿no? Sí. ¿Esa es la que quería hacer en Carmona? Sí. La edad del chef. Imagínate al chef con... Nah, ya es muy... O sea, pero qué guapo, hermano, tío. Y podría haberlo sido mucho antes. O sea, Yo es como de los bullas, yo podría haber sido tío sin haber nacido. Ah, claro, de tu hermana. Claro, mi hermana me saca 21 años. La que está en la Ya, sí, yo voy a tener el hijo con 19, 20 La misma y hubiera sido tío. O sea, sin haber nacido ser tío. Que loco, hermano, literalmente, bro. Ya, sí, da igual. Hubiera sido mi hermano. Sal, sal. De mi sobrino, o sea, ¿cómo va a ser mi sobrino un tío muy grande? ¿Te imaginas más grande que tú? Pues sería una bomba. Tu hermana esa no tiene hijos. No, eso. Ya tenía que ser. Yo creo que no. De Sí, la hecho, otra sí, en mayo hace 40. Pero esa vive aquí, tu hermana la 04. ¿Dónde está la otra? Irlanda, ¿En Irlanda? sí. Qué random, hermano. Dublin. Y la otra en California. Sí, ahí están hay unos niños ahí que no les pueden hacer nada. Sí. Y van toque de locos, tío. Están grillados. Está bien. Es que no sé cómo se llama la banda. Ya, yo voy a decir los Latin Kings, pero Yo me acuerdo cuando fui a Irlanda a verla, estaban los niños de ellos, los que tienen manadas. no, si van un puñado, hermano, y después tú Van todos de negro, tienen 13 años. pero ahí hay un bicharraco, Sí, sí, tú haces algo. No, sí. Yo me acuerdo un día que uno se me quedó mirando que tenía el ojo todo morado. Y yo, Sí, roja. Que lleva el cortecito de Sound Warrior. Sound Warrior, hermano. yo me quería dejar el pelo largo, pero mi peluquero me dijo que se me iba a ver. Igual, sí, igual. Y además tiene que dar un par de hijos, hermano. Gol. Y hablamos en plan como nosotros. ¿Qué dice el man? ¿Quién sois? Aire. Ya se jugaba a su compañero. Pues eso, yo jugué una vez este torneo y no gané. Que era buenísimo. Vamos a ganar uno con dos ocasiones. Jugamos 2-1 Good job, Kevin. Good job. Lo piden en el lado. Sam. No sé, es fall. Ah, punto gol. Que has seleccionado. A mí me gusta, porque saco una pelota encima. Claro, no hacer nada. Yo no hago los exámenes que voy a hacer. ¿Cómo sonaba el coche ese, man? No, bro, ese hijo de puta le metía. Me decía duro, el Pero la coche. matrícula, bro, ahí... Ya, lo De llevaba. copiloto. No, estaba de copiloto, la matrícula. Estaba puesta ahí Ah, sí. en el parabrisas, bro. Te lo juro, bro. Yo creo que se le habrá caído. Sí, pues. Ahí. Yo tengo un amigo que tiene una matrícula con velcro. Así cuando quiera hacer ilegalidad. Hombre, es que ese amigo tiene un coche de 400 caballos. Hostia.
Mucho tiene un Audi S, pero lleva, en plan de serie son 200, pero lleva cosas. Si tiene pasado. No sé si. Mañana voy con el de eso. A por arriba. ¿Con quién vas? Con Margarita y. ¿Tú sabes quién es el Marco? Sí, mejor amigo. Vamos, con el Marco. Yo sabía que era tu mejor amigo antes que se. Te lo juro, bro, en plan, porque le dijiste una vez. She say, Avi, she Y me say. dijo algo así de que iba a venir el Marco a Valencia. Yo le dije, mejor amigo de un montón, y le dije, no, que va, ese no es. Y dije, me quedo cabrón. Ya, es verdad. Sí, lo he pasado. Good. Vamos con el Marco. Javier es este que te he dicho, de Malaguita, y unos de Montmeló. No sabes dónde está. No sabes por ¿Tú viste la película de Chester, no? Chester es muy famoso, hermano. Tan de y tal, bro. Y el otro día me llevé una. All together. Oh, Fuimos para casa del Jeff y que está en oh my God. Mira, esto no sonaba. Esto sonaba. Una foto de El partido lo paso en la app de Veo. porque me dijo que iba a ir me iba a salir, ¿sabes? Que la pelea de la fiesta. Saúl, creo que 2 días se metió de los 2 días, 2 botellas, una botella cada día. Hubo un día que el día que se desconectaba las listas, que botó en el coche, y el otro día, bro, que en un trayecto de 15 minutos, tardamos 3 horas, bro. Iba, hermano, de mal, pero fatal, bro. En plan, muy mal. Estábamos en Malika, hermano, un barrio así. Está puesto todo para que meta gol Dani, ¿eh? Mira, 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 mira. Dije que me regalaron. Bien, Daniel. Lista. ¿El quién? Daniel. Sí, es que se la veo. A este. Gol. Good work, chaval. Vamos, Dani, vamos, Dani. Go, go, go. Mejor que Me paro, no, es que sí, igual lo voy a acomodar a esa. Es que el inicio está al lado de la sí, a todo el balón, sí, ahí al lado. Que no tengo nada, hermano, lo único sí que grabé fue esto. Mira, acabo de ver el Saúl y dijo que no le gusta hacer eso. Y yo estuve a punto de pegarle, hermano, en Valencia, pero pegarle de verdad. No, hermano, porque parara porque se apoyaba en el coche y se caía sobre un cubata. Y le dije, deja de beber ya, hermano, y puto gato. Le tiré el cubata, hermano, y te juro que estuve a punto de pegarle de verdad. Aquí donde está el no aguanto. No lo sé. Unos tíos que tienen un peso de la... No, se vencía, claro. Sí, Y ahora enfrió, ¿eh? cañón. La modelo. Creo que se llama modelo. Bueno, sabes que Barcelona. Tienen un ático ahí arriba, un tío. Después los tíos abuelos. No me va a tocar nada. Iba a decir. Ah, sí, que a Munsti le llaman la pena. La carteliza. Munsti le llaman la pena. Vamos, vamos, chicos. Antes había muchachos. Ah, vale.
soy de ahí. No, sí. Ah, vale, vale. Pero en plan no había entendido la frase. ¡Qué buena! ¡Qué golazo! Se cae. Calité. Lo calité. Este guión está muy guapo. Pero eso tiene 30 años, loco. Está lleno de... Mieux que ça, c'est pour toi, Arthur. Allez, allez, Arthur, allez, mieux que ça. Yo sé que así Claro, que cada canción A ver si en verano me dices. ¡Vamos, David! Uy. como estoy viendo solo, hermano, pero yo creo que no voy a venir. Además con el mundial, ¿sabes? A ver si cae el partido. Unos amigos míos el otro día fueron al estadio español. A ver, la selección. Ayer me encontré a un jugador del español en Blue. No creo que lo conozcas, el Cabrera. Yo, Cabrera. No sé si esto no se puede. Creo que lo sé así por el fantasy, hermano. Te lo juro. Yo a los que me encuentro son los de Valencia, los que viven muchos por esta ventana. Por la zona donde vive Iker, ¿te acuerdas el puente de Luz? Ahí siempre los chavales. Vive, creo que uno duro. Mi madre lo que diga, ¿no? Fue para Italia. ¿Sabes quién es mi papá? Lele Cabrera. ¿Sabes quién es mi papá? Me compré una camiseta, hermano. Mira, hermano, ¿qué pasa? Como no. En Italia, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué crees que la tiene cabrón? Daniel, dásela. No, con mi madre, pero se ve que conocía a la tía. De hecho, si se queda un poco, hermano, a su madre que puede ser que me dé algo. La voy y le digo, falta polla que me gusta de minutos para jugar. Te falta polla. No, en verdad, bro, yo soy rico, tengo un chaval así que digo, la verdad es que me suena, te lo hago ahora. ¿Te imaginas? Pero eso lo voy a pedir, en plan. Por eso me echas de casa, hermano. Gano 500 euros o me echas de casa. Te falta polla haciendo el mismo ahora mismo. Y lo subo a Del Instagram. 1 al 1 y me das un bici de 500 euros por fin. Sí, 500 euros. A 2.500. Pa' un cochecito, hermano, vale. Está guapo el coche. Hombre, se cuesta pasta, De segunda mano y le costó 10.000. Uy. Sí, hasta ha puesto los asientos con calefacción, hermano. Se lo compró él. Sus padres. Que sus padres tienen una empresa de plaga. Que yo ahí tiene 3 casas, la de Patrais, Ya. la de Villar y la de Marein. Ahí tiene. Creo que el grupo es el que más pasa bien. Luego a lo mejor está la Licker. Pero yo por 10.000 euros no me lo quedo. Vas-y, Daniel, ça No passe, me ça ha passe. gustado ya, yo tampoco. Lo que pasa es que le molaba así. Pero ese ya no se hace. No, bueno, porque me encontré con mi hermano porque significa que no se paralizaba. Pero el me ha dicho mi hermano que la celebración es muy buena. Que luego, en plan, que le hagan a muchos cosas. En plan, de la celebración es lo bueno, sí, que está poquillo el coche. Igual que el mío. Vale.
sea, hermano, no salió en TikTok contigo. Que podría ser muy bien. Qué bien los españoles. Claro, ya que esos han clasificado. La verdad es que este campo está guapo. Vale, no, pero para jugar contra españoles, hermano. Pero es... Vale, pero si vienes para un torneo, vale. ¡Qué buena! ¡Qué golazo! Ah, pero yo el toque francés, Claro, pues. Sí, Le podríamos meter un pádel algún día, hermano. ¿Hay para alquilar palas? ¿Qué? ¿Para alquilar palas ahí? Sí. Luego meter un día pádel, hermano, vale. No llegamos a... Bueno, claro. A ver. ¿Cuándo? Esa es la cosa. ¿Cuándo? Y se me está pasando tan rápida esa... O sea, hoy ya es jueves, ¿no? Para nosotros ha empezado ahora. Sí, hoy es jueves. A nosotros ha empezado la Semana Santa ni hoy, en verdad, es el viernes. Porque en plan es diferente, hermano. En plan, así. Claro, no se hace igual en toda España. Que yo, ¿sabes? Pues, hermano, claro, empezó... Pero si el Dani no ha venido en parte por eso, porque hoy estaba trabajando. Empezó el 28 y es que fue... 27 salió 28 salió 29 tranquilos 30 Claro, que tú vienes quemado ahora de la fiesta. Yo me hice el 12, el 13, el 14, el 15, el 16 y el 17. Joder. Yo, pero yo no estoy quemado, me gusta demasiado. No, a mí también. La verdad es que la falla no fue muy buena fase. Vamos, Dani, vamos. Tío, la vez encima de Sería guapo que
PSG Academy Pro, ir a Valencia. A ver de qué parte son, hermano. ¿Tú te imaginas? A lo mejor si veo el de Ibai, ¿te imaginas tú lo que hay? Igual fue el del... Mira, Valencia. Vas a ir, Dani, vas a ir, Dani. Vamos, Dani. Vas a ir, Dani. ¡Sí! ¡Ale! Estaba quedando sin. Hola. ¿Qué dices? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Son valencianos. Ah, sí. Los de azul. Para que te sientas como en casa. Sí, les conozco a todos. Coño. Mira, el 19 se llama Marcos. Ya, me está me llama Pablo y me lo creo. Vale, Y el 92 es Pablo. Todos son Pablo. No, sabemos solo los nombres de ¿Y los cuál franceses. es, Se llaman Pablo? París. ¿Ese Wally? Pues han jugado contra el Barça, hermano. Ya. Está flipando, ¿eh? Que está bien de pueblo. Ya, lo que consultan. Cambiante de pueblos. Que ha marcado una meta hermana de madre mía. Bueno, un momento, chao, ¿vale? Muy bien. Pablo. Estás más fría que el congelador. Es que no me he movido, no he ni sudado. Están malos, ¿sabes? Peor que tú. Yo he visto un saque del Vicens o Vicente, como pollas se llama. Cagamos de ellos. La Olga peor. La Olga y la bola sí, pero... ¿Cómo vas a decir peor que eso? Eso no puede ser. Me ha dicho que es buenísimo, ¿eh? Ella, para que entiendas, jugaba como si fuera una parada. Como si fuera con la izquierda. ¿Ven? Yo me acuerdo del Saúl. Yo me acuerdo del era Saúl. Diego al Saúl, era Diego al Saúl. Era mejor que el Saúl. Ah, bueno. Sí, pero porque el Mejor que el Saúl. es... Si yo he visto jugar al Saúl y es malísimo. Que juega. No le da, no le da. Tío, yo me acuerdo. Saúl no coge ni la pala bien. No, no, es que ni le da la bola. Y Marquinhos Ibai, es buenísimo, ¿no? yo no, pero mejor que él, es muy complicado. Yo me acuerdo de Saúl un día. Tenía la pala aquí, le venía la pelota aquí y en vez de hacer así, se la cambia de mano y le No, es que se mueve esquelético, tío. se la cambió de mano, ¿no? Parece un... Esta noche vais a bajar a la zona, ¿eh? ¡Panoche, Carricoche! Que bajen a la Vais a salir. Yo sí lo voy a hacer. Pero que vosotros Pero un bajad ratito. en nuestra ring. Vamos a eso. Vale. Es cuando fuimos, yo y Ibai por primera vez que le rompieron el coche a Saúl. Hola, es verdad, ¿te acuerdas? Palma. El amigo Elizan, sí. No, Elizan. Fueron varios, el el Uri, Uri, el Molina y el Uri. Él le bajaba. El Uri fue el que le cerró la puerta a Lizan y Lizan levantó las patas. Sí, Sí, y sí, Lizan dijo, y lo pero dije. Sí, sí, que le levanté yo y lo sabía todo. Lo sabía, lo sabía. Sí, bueno, a las 9 Bash y nos vemos luego, ¿vale? Le tiene la jugada. Estuvo a punto de subir a su cumple. Buen welcome, ¿eh? Barbacoita, luego bacanito, también bacanito más 25, más niña. Fue una locura. Ali, Dani, Ali, Dani. Yeah, Dani, yeah. Yeah, Dani, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Esta tía me cae fatal. Oh, Randall, Randall, man. Realmente, podría ser yo. Sube la tuya. Pásamela, hermano, y la subo yo a mi historia. Y dile, o sea, un colega mío ha subido la mía. Tío, un colega mío hizo la Yeah, misma Dani. voz. ¿Qué iba a decir? Yes. Se le he hecho. Tío, ¿qué pasa? Y el Jeff, ¿no? Vení, ya. Bro, y mira que le ha avisado a las 3 que veníamos. Le digo a las 3, tardamos 2 horas, hermano, vamos a hacer algo.
Ah, sí, eso. La novia. Ali, Dani. Porque el otro día estábamos en casa de Marco y la novia venía con nosotros. Y llega a la casa y se tumba al palo. O sea, llegó y ¡tas! Pero dice... Céntrale, Dani. Sí, lo escucharon. Yo me los creo. En plan, en tu caso, el tercer marco. Exacto. ¿Cuándo lo pasa? Y luego... ya nos vamos porque íbamos para Barcelona. Y... estamos hablando con el Marco en la puerta del piso de la salida. Y... estamos yendo ya a la presión. Y va la pava, saca el Marco de la puerta y cierra la puerta. Sí, hermano. De punta. Eso va a la puerta. No, literal. O sea, te meto dos hostias. Que no te va a ir para nada. Yo va a hablar. Que también va para allá, ¿no? Nada. Hombre, no, lo sabes todo. Nosotros cuando fuimos para Malta, hermano, todas las discusiones que hubo son de pavas, hermano. Y siempre En esa palabra Sigal está bastante bien. Aparte de Sigal, yo también quiero ir a por la sudadera, pero es que quiero que se acabe. ¡Así, alza, vale! Así es. Pero a lo mejor esto es eliminatorio. En plan, lo típico de la Champions, que al principio no hay penaltis. Clasificatoria, no eliminatoria, ¿sabes? ¡Venga, Dani! ¡Vale! ¡Así no! ¡Qué buena! Oye, 69, ¿no? ¡Qué cachondo! El 67 no lo lleva nadie, hermano. Ya lo he pensado antes cuando lo he visto. Dani. No se está enterando, ¿eh? Se parece al Chelsea, ¿no? No sabe qué hacer. No sabe qué hacer. Todo rayado, hermano. Ya. No falta, joder. No sé por qué no la hace. Yo es que ella a la madre. Ver sube por todo, hermano. Eso es que es. O eso, ese típico de mano que mete la cabeza por el metal. Yo vi como el Benfica ganó al Madrid con un remate de cabeza. Hace que no vaya al campo de fútbol. Yo creo que lo último que fui, hermano, ¿Qué hace, fue portero? al Levante. ¡Qué locura! ¡Qué barbaridad! Pega la puñeta. Concéntrate. La ha hecho bien ahí. Hola, que yo que quiero.
el llamado supuestamente en plan, solo se mantiene un solo llamado. A ver si me llaman eso. No, no, Yo quiero ir con la camiseta de Argentina. hace todos los días son, hermano. Maradona detrás. Yo no quiero pillarla a España, hermano. No está guapa, ¿eh?